Hola Marca, ¿cómo les va? Aquí desde este formato exclusivamente online. Ya saben ustedes, durante el Mundial la carga de contenidos en nuestros sitios será la mecánica por las transmisiones especiales de la red. Así lo entendemos, esperemos que la suerte de Argentina permita que esto siga siendo así, ¿no? Estamos en este día tan particular. Es una frase hecha, pero vale. Por un rato, por estas horas, se suspenden diferencias, grietas y demases, porque lo que ha pasado a ser una angustia, lamentablemente, domina todo el escenario emotivo. Que hablando de lo emocional, vaya nuestro recuerdo emocionado para Eve. Formalmente, si quieren así, porque desde ya que apenas producida la noticia de su muerte, posteamos algo en nuestro sitio que hoy vale reiterar, subrayar. A la cabeza del orgullo argentino hay un pañuelo blanco. Y Eve era y es eso. Y no soporta ninguna controversia esta definición. En estas horas el tema es la nueva versión del dólar soja, calificado por muchos como una nueva victoria extorsiva de sectores agropecuarios, gauchócratas, también como ustedes quieran. De algo de eso vamos a hablar ahora. Si de discurso se trata, el de Sergio Massa este jueves ante unos 250 directivos de empresas fue impactante por el marco y por algunas definiciones que no son para nada habituales en ámbitos como ese. En la previa, como si fuera poco, y por eso les decía que algo de eso relacionado con el campo íbamos a hablar, en la previa, en el almuerzo, Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, uno de los anfitriones del Consejo del Comercio y la Producción, CICIP, lo recibió a Massa con una perorata tan acostumbrada como amenazadora. Pereda Born, vicepresidente de la Rural, fue el principal financista de María Eugenia Vidal en 2019, según se desprende de los registros oficiales donde quedan inscriptos los aportes de campaña que hacen particulares y empresas. Puso plata de su bolsillo y a través de dos de sus firmas, Eduardo Pereda Agropecuaria, Sociedad Anónima, y Pereda Agro, puso plata en Vidal. Y como también lo recordó una nota del colega Leandro Renú en julio pasado, en página 12, a Pereda Born le dicen, lo inventaron o lo sugirieron al mote desde su propio sector, le dicen el hombre del helicóptero, porque opta por ese medio de transporte para moverse entre los campos que posee en diferentes zonas del país. Fue él quien, repetimos, le recitó a Massa los versos de la falta de seguridad jurídica y de la necesidad de mejorar el clima de negocios. Fue él, Pereda Born, quien exigió transformaciones de verdad para impedir que se sigan yendo las empresas. Dijo: esto no tiene certificación en dato alguno, como tantas falsedades son igual de gratis que el aire. Habría estado bueno que el ministro de Economía, en lugar relevante o al pasar, hubiera improvisado preguntarle de dónde saca que las empresas están yéndose. Pero justo es decir que les tiró con otro tipo de munición.
Massa señaló que uno a veces lee recetas escritas en PowerPoint, que cuando las traslada a la sociedad, se encuentra con medidas que agregan 7 millones de personas a la pobreza, que plantean una pérdida de valor del 70% en los activos que, así les dijo, muchos de ustedes tienen. Y que tengan cuidado, porque quienes piden desesperadamente una devaluación no solo destruyen el ingreso de los argentinos, sino también el valor en dólares de sus compañías. En alusión casi directa al macrismo explícito del auditorio, el ministro además memoró la Argentina muy experimentada en haberse dicho que los problemas se resolvían con un chasquido de dedos. Y los problemas se agravaron. Con todo, ¿nos parece? El párrafo más significativo fue cuando, en forma literal, acusó de cuervos a sectores del empresariado que, claro, comprendían a muchos de sus escuchas de ese momento, ¿no? Muchos de sus escuchas. U oyentes, para ser más exactos, saben que nosotros hacemos la diferencia. Oyentes porque con seguridad la imputación les habrá entrado por un lado y salido por el otro. Ven que pueden carroñar del herido o del cadáver y buscan cuál es el agujero de cada política económica para ir en contra de la Argentina, dijo Massa en lo que puede considerarse una obviedad que no lo es al tomar nota de que el gran empresariado grande en rigor, esta es otra diferencia que solemos hacer, se desliga por completo de toda responsabilidad social. Y por último, hubo dos referencias del ministro que podrían estimarse como contraataque. Una es técnica, la otra es conceptual. La técnica fue que en las próximas semanas se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos. Es decir, podría blanquearse la oscuridad profundísima, o no tanto, de cómo la plata se lava, se triangula, se fuga y cuantos verbos ameriten. Lo ponemos en potencial porque, a raíz de muy justificadas prevenciones ideológicas sobre el funcionamiento del sistema, todo anuncio de limpieza financiera local e internacional es infantil o poco menos, hasta que se demuestre lo contrario. Lo conceptual fue que el oficialismo carece de chances electorales si no baja la inflación. Lo dijo así Massa, desde ese criterio sí obvio. Habló de una austeridad fiscal que no es el plan platita, de que no aumentará el gasto a troche y moche pese a ser un año de elecciones presidenciales, y de que el camino será metódico, pero no facilista. En otras palabras, le dijo a esa crema de CEOs, de cabezas de corporaciones o de cabezas ejecutivas, que traten de avivarse, que no hay ningún cuco populista que los persiga y que por el contrario hay un sendero de certeza mucho mayor que el ofertado por una comparsa cambiemita incapaz de garantizar tranquilidad social. Nada diferente, pongámonos de acuerdo, nada diferente a la línea que viene bajando Cristina Fernández. A partir de ahí, la cuestión se divide en dos aspectos, mínimamente. Uno es la ceguera de esta burguesía de mentalidad colonialista, de economía primarizada. En los hechos,
y, digamos, sobre todo, sujeta a la transnacionalización que desde los 90 es indetenible, prácticamente. Convocarla a una, comillas, ¿no?, épica de lucidez productiva y estratégica antes que infructuoso parecería inviable porque sus decisiones no se toman en sedes domésticas. En todo caso, por tanto, más se trataría de generar nuevos actores y no de insistir tanto con los que están. Allí es donde entra la pregunta, quizá aburramos ya con esto, al menos desde este programa, ¿no? La pregunta de por qué el gobierno no trabaja ni de lejos con ideas surgidas en innovar desde la economía popular, la reactivación del crédito a las pymes, la producción de cercanía. Esto de que colgarse del travesaño en el ordenamiento de la macro podría asegurar no perder por goleada, pero está claro, no alcanza ni de cerca, y no solamente por razones técnicas. Nadie entre los sectores más postergados y en la clase media, nadie como forma figurativa pero válida, advierte que haya algún estímulo para volver a confiar. Hay también propuestas de planes estabilizadores, como la del ex viceministro Emanuel Álvarez Agis, que parece que no cayó muy bien en el oficialismo, ¿no? Agis propone acomodamiento tarifario, devaluar, subir retenciones con previa acción también de suba y fuerte sobre el salario, congelamiento de precios y salarios, y decisión acerca de qué sectores deben protegerse, para qué y por cuánto tiempo, porque, dijo, por caso, para cuidar 10.000 empleos, que son muy importantes, toda la población paga la ropa más cara de la historia, o la comida en un país que produce comida. No interesa que se esté de acuerdo o en contra de propuestas de ese tipo. Es una propuesta que incluye vicisitudes no muy simpáticas, como habrán escuchado, para tratar de ordenar cosas también desde la macro. De eso tampoco hay en el gobierno en términos estructurales. Y entre que no hay eso y que ni siquiera pueden resolver el monto del bono de fin de año todavía, las sensaciones de impotencia, siempre hablando de términos relacionados con los intereses de las grandes mayorías, salvo porque parecen controlar los alfileres. Y así, este discurso de masa al que nos hemos referido frente a las momias de la CICIP, es la sigla que corresponde al Consejo del Comercio y la Producción, el discurso con ese mensaje duro apuntado a quienes especulan con el dólar y la inflación, fue virtualmente irreprochable. Pero una vez más, antes en tono de comentarista que de ejecutor, en un punto. Y sin perjuicio de que sigue siendo el bombero imprescindible tras la espantosa salida de Martín Guzmán. Pero el gobierno requiere de una imagen unívoca. Al menos por ahora han cesado algunos estallidos públicos de sus internas, por lo menos. Por lo menos repetimos. Ahora bien, ¿la meta apenas consiste en llegar competitivo a las elecciones? ¿O debiera ser mostrar, aunque fuere un gesto popular, que no radique solamente en palabras? Esto es Marca de Radio, como siempre.